En lo profundo del delta del Okavango, donde las aguas sinuosas se mezclan con las vastas llanuras inundables de Duba, se desarrolla una historia de poder y majestuosidad. Aquí, en uno de los rincones más salvajes y remotos de África, un león ha alcanzado una grandeza que pocos podrían imaginar. Este no es un león cualquiera, es un coloso que se ha ganado su lugar en la historia. Un joven que se está convirtiendo en uno de los leones más grandes que ha caminado sobre este continente. En un entorno donde solo los más fuertes pueden prosperar, este león ha superado todos los desafíos, reclamando su lugar como el dominante indiscutible de estas llanuras. Su tamaño impresionante, su fuerza brutal y su inteligencia despiadada lo han llevado a lo más alto de la cadena alimenticia, haciendo de él un verdadero rey de su dominio, perteneciente a la coalición infame conocida como los Bad Boys. Este león ha dominado con una fuerza arrolladora, forjando su legado en un territorio donde solo los más fuertes sobreviven. Su tamaño descomunal y su presencia imponente lo han convertido en un verdadero rey de estas llanuras, un líder indomable cuya sombra se proyecta larga sobre el Okavango. Pero su historia es más que una de dominio físico. Es un relato de supervivencia, de batallas feroces y de una voluntad inquebrantable para mantener su posición en la cima. A lo largo de este video, nos adentraremos en la vida de este extraordinario león, explorando cómo su linaje, su entorno y su feroz determinación lo han llevado a convertirse en una leyenda viviente. Este es el relato de un gigante, un león que encarna la esencia misma de la naturaleza salvaje africana y cuya historia es tan vasta y profunda como las aguas que rodean su reino. Si te gustan las historias impresionantes sobre leones impresionantes, te recomiendo suscribirte. Seguro este canal es el adecuado para ti. En las majestuosas llanuras del delta del Okavango, específicamente en Duba Plains, un joven león de melena rubia ha comenzado a escribir su propia historia de poder y conquista. Junto a su hermano, ha logrado adueñarse de este territorio hace apenas unos meses, consolidando su presencia en un lugar lleno de historia y leyenda. Sin embargo, apoderarse de estas tierras no fue una tarea sencilla. Duba Plains es una región donde han caminado gigantes, donde los viejos Duba Boys, los imponentes hijos de Stick, alguna vez reinaron. Este es un lugar que ha presenciado las habilidades excepcionales de caza de dos leonas legendarias, Maditau y Silver Eye. Tomar el control aquí es un logro que requiere no solo fuerza, sino también una astucia implacable. Fighter y su hermano Hunter, conocidos como los Bad Boys, tuvieron que enfrentarse a desafíos formidables para reclamar este territorio. La batalla fue feroz, ya que tuvieron que derrotar a leones colosales que dominaban la zona. Según el guía Rantole, los Bad Boys hicieron su aparición en Duba Plains entre finales de 2022 e inicios de 2023, en un momento en que la coalición Kubo, compuesta por 4 enormes leones de melena negra, aún tenía un último representante, Rusty, el último sobreviviente de la coalición Kubo, quien estaba en una serie de intensos enfrentamientos con un joven león conocido como Scarface. Sus combates no arrojaron un claro vencedor, y fue en medio de esta rivalidad que los Bad Boys aprovecharon su oportunidad. Tanto Rusty como Scarface, siendo leones solitarios, no estaban en condiciones de hacer frente a la nueva coalición que emergía en el horizonte. Los Bad Boys, después de varias peleas y persecuciones, finalmente lograron expulsar a Rusty y Scarface de la zona. Los dos machos solitarios se vieron obligados a abandonar Duba Plains, llevándose con ellos a sus cachorros y a las leonas que acababan de dar a luz.
Así, los Bad Boys consolidaron su dominio, apoderándose de un territorio que les permitía establecerse por completo y planear futuras expansiones para conquistar otras manadas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los Bad Boys dirigieran su atención hacia nuevas presas. Con renovada confianza, desafiaron a Dusty y Musty, un dúo de hermanos que lideraba la manada Skimmer y Saro. Se cree que estos hermanos tal vez sean descendientes del linaje de los Duba Boys, ya que podrían haber sido engendrados por Muka Mokokore y Scar. Durante meses, estos dos poderosos dúos se enfrentaron en una serie de combates que no lograron definir un claro ganador. Dusty y Musty demostraron ser oponentes formidables, igualando la fuerza y la determinación de los Bad Boys. En este contexto, es interesante observar el impresionante tamaño físico de Dusty y Musty. Como se puede ver en los videos, estos leones muestran una agilidad y poder extraordinarios, comparables incluso con un búfalo. Sin duda, este dúo de hermanos posee una impresionante envergadura física, lo que los convierte en rivales dignos. Con el tiempo, los encuentros entre los Bad Boys y los hermanos Dusty y Musty fueron más intensos, pero después de varios meses, estos últimos decidieron separarse. Cada uno se mudó a una zona diferente, llevando consigo a un pequeño grupo de leonas y cachorros. Esta separación dejó el camino libre para que los Bad Boys consolidaran su dominio sobre Duba Plains. Sin embargo, las tensiones no desaparecieron por completo. Aunque Dusty y Musty estaban ahora separados, los encuentros continuaron, pero ahora eran enfrentamientos de 2 contra 1. En algunas ocasiones, estos encuentros se reducían a persecuciones, mientras que en otras, simplemente se observaban desde la distancia. En una foto captada por el guía, se puede ver a Musty observando desde lejos cómo Hunter, uno de los Bad Boys, se apareaba con una de sus hembras. Esta situación es especialmente inusual, ya que cuando dos machos desconocidos están cerca de una leona en celo, lo normal es que luchen por ella. Quizás Musty decidió no desafiar a Hunter en esa ocasión. Pero dejemos a un lado todos estos antecedentes y enfoquémonos en el león que protagoniza este video. Fighter, también conocido como Scarface por algunos fotógrafos. Hace notar porque recibió el nombre de luchador. Fighter, quien tuvo un enfrentamiento con otro león llamado Scarface, salió victorioso en esa pelea, robándole no solo la leona, sino también el derecho a esparcir su linaje. Sin embargo, Fighter no salió ileso. Sufrió una herida cerca de su ojo derecho, por lo cual le dieron el apodo de Scarface, un león marcado por la batalla. Hoy en día, esta imponente bestia camina junto a su hermano, demostrando su fuerza y dominio en las vastas llanuras de Duba. No se sabe con certeza de dónde vinieron estos dos machos, pero se cree que podrían ser originarios de la región de Bumbura, conocida por albergar leones de tamaños considerables. Es probable que Fighter haya alcanzado los 225 kilogramos o incluso haya superado esa cifra. Con o sin contenido estomacal, sigue siendo una criatura impresionante. La única amenaza real a su dominio proviene de los 3 machos Skimmer que controlan los alrededores de Duba. Pero ahora, te pregunto, ¿cuánto crees que pesa esta imponente bestia llamada Fighter? Déjame saber tu opinión en los comentarios.